Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. De acuerdo, sobre la presencia del señor Sandoval, a ver, que ahora asume y le toma la posta a Raúl Pérez Reyes, usted ha dicho que hizo un trabajo extraordinario, hay quienes no llegan a tanto, ¿no? Un trabajo extraordinario en el sector de transportes y comunicaciones. El señor Sandoval está afiliado al partido Alianza por el Progreso. A estas alturas, pocos creen en el comunicado del partido que dicen que esta ha sido una decisión personal y que es más, van a evaluar la posibilidad de sancionar al señor Sandoval, ¿no? Una persona vinculada con la minería informal en Patás. Bueno, ciertamente por lo que se dice, por los comentarios serios que hace la prensa, debemos llegar a la conclusión que no es un Pérez Reyes. Hay que tener mucho cuidado porque una de las herramientas importantes de dinamizar la economía y que era la herramienta del desarrollo del país era justamente el sector de transportes y comunicaciones. Yo creo que el sector empresarial se pronunció cuando Sandoval, el Congreso está muy inquieto en ese respecto y ojalá que la presidenta analice bien esa situación, porque lo que ella necesita es llevar al país en un momento importante para una elección, buscando coincidencias y alejarse de la discrepancia. Correcto. Permítanos ir a una pausa, debemos cumplir con los anunciantes, son ya las 8:17, pero quisiera dejarle una inquietud recogiendo declaraciones del presidente de CONFIEP, el señor Jorge Zapata, quien ha dicho con relación a este nombramiento, la molestia no es que pertenezca a un partido político, la molestia tiene que ir por el perfil. Detrás de esa declaración y tomando como punto de partida lo que ha dicho el señor Zapata, la negociación política, ¿usted cómo la analiza? ¿Es una negociación indispensable para un gobierno que no tiene bancada y que pretende llegar al 2026? ¿Hasta dónde debe llegar la negociación política y cuál es su límite? Le dejo la pregunta, vamos a la pausa y regresamos con Raúl Díez-Canseco. Mañana retomamos ampliación de noticias, conversábamos con Raúl Díez-Canseco, en un instante retomamos esa comunicación. Entre tanto, en la cabina hemos recibido al ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, quien también nos acompaña. Doctor del Castillo, permítame un instante conversar con el señor Díez-Canseco, a quien tenemos en la línea telefónica. Por favor, adelante. Sí, estoy escuchando perfectamente, Mávila. De acuerdo. Le había dejado una pregunta importante hecha antes de la pausa, sobre todo cuando se habla de negociación política, de un gobierno que no tiene una bancada y que necesita de respaldo en el Congreso para subsistir hasta el final del mandato, sobre todo cuando hay una presidenta con los niveles de desaprobación de Dina Boluarte. ¿Cuál es el límite? Porque se habla de una cuota para APP, en la figura del señor César Sandoval, que incrementaría su cuota, digamos, en el gabinete y que habría sido el nombramiento del señor Arana de alguna manera un pedido de fuerza popular para darle el go a la presidenta en el viaje al Vaticano, además de Raúl Pérez Reyes como reemplazo de Salardi en el MEF. Bueno, yo sí creo que había una negociación política porque si no hay otra explicación. El primer ministro debe haber dado un paso al costado cuando dijimos en su momento cuando pasó lo de Patás. Porque eso es el primer ministro, es el fusible, es la persona que saca la cara por el gobierno, evita el enfrentamiento y es la persona que tiene que asumir la responsabilidad de lo que pasa en un gobierno. En cuanto a las negociaciones que puedan tener fuerza popular, yo no creo que haya estado metido en esto, pero obviamente todo lo del Sandoval y la actitud no comunicativa de César Acuña en cuanto al problema de Patás y en cuanto al primer ministro, deja dudas sumamente complejas, ¿no? Lo más importante, Mari, lo que va a pasar acá adelante, lo que tenemos a fuerte es un proceso electoral complejo donde estamos jugando el futuro del Perú. Y ojalá que los peruanos, los políticos, cuando menos de esos 40, pero habrá unos 10 que piensen pues en el Perú, se pongan de acuerdo en las políticas de Estado y organizar alguna manera, no sé, una encuesta, una primaria privada, no sé, para no ir tan divididos y buscar una coincidencia. Porque si tenemos un problema serio ahora con lo que ha pasado políticamente con el primer ministro, imagínense lo que se viene de la elección presidencial. No, claro, pero lo interesante de conversar hoy con políticos con su experiencia o con la experiencia del doctor Jorge del Castillo
y de cualquier político que pretenda en algún momento ser gobierno, participar activamente de la vida política del país, es medir justamente su opinión y cómo manejarían circunstancias como esta. Yo le decía, ¿qué podría haber hecho la presidenta? Digamos, si el señor Adriancén hubiera renunciado y el gobierno hubiera nombrado cuadros sin cuestionamientos, ¿hubiera construido acaso un muro frente al Congreso que le permita defenderse de los ataques del Congreso No, o no? no, de ninguna manera. Yo creo que perdió una gran oportunidad de tener un gabinete de ancha base, buscar un peruano que los hay, espectacular, que hubiera consensuado con los demás, un gabinete de los cuales algunos hubieran quedado, porque hay gente buena en el gabinete. Creo que se perdió una oportunidad lamentable lo que ha pasado en el Perú, pero ya estamos sobre un tema hecho. Y Arana es el primer ministro, y lo que tiene que hacer Arana es concertar. Y ese tema del ministro de Transporte es un tema sumamente complejo que tiene que meditarlo, porque lo que está en juego es el futuro del Perú. ¿Le daría a usted el voto de confianza al actual gabinete presidido por Arana, que incluye a César Sandoval? Yo creo que el mensaje que se le ha mandado a la presidencia en cuanto a Sandoval tendrá que ser meditada a la presidenta. Considero muy importante que vaya ella a representar a los peruanos en el tema del Papa, que no ha debido ser parte de ninguna negociación, porque lo que representa ahí es al Perú. Y tenía que estar el presidente del Perú, una cosa tan importante, tan trascendente. Eso da un espacio para que la presidenta analice la situación de Sandoval y vea si eso es lo más conveniente, porque si no va a ir a una turbulencia innecesaria. Y buscar votos de confianza, buscando pues, algún cambio importante en lo que ya anunció, porque lo que está en juego es el Perú, no Bien. es política de un partido del otro. De acuerdo. Le agradezco su participación en el programa, señor Díaz-Canseco, muy amable por ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, vamos a ver cómo continúan los sucesos aquí. Seguramente habrá oportunidad de conversar nuevamente. Muy amable. Muchas gracias y que Dios nos ayude. Gracias. Bien.